Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos para nuestro compromiso a esta hora hasta las 9 de la mañana. Geopolítica por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que nos siguen por internet. También en simultáneo la naciondominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Por igual repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Hoy es martes 22 del mes de marzo, un día bastante soleado, con 21 grados de temperatura a esta hora, y caluroso ya porque llegará a 31 grados según la previsión meteorológica. Y el país amanece hoy impactado con la lamentable noticia, el lamentable hecho del fallecimiento de la ex primera dama de la República, doña Rosa Gómez de Mejía. Doña Rosa Gómez, la esposa del presidente Hipólito Mejía, falleció anoche de manera súbita. Y cuando decimos que la sociedad amanece impactada, es de verdad una dama bien, bastante dulce, amistosa, tranquila. Una primera dama que no hizo mucho ruido, hizo labores sociales sin mucho ruido. De hecho, el despacho se creó el despacho de la primera dama fue creado en el año 2001, justamente para ella. Ella fue la que le dio vida al despacho de la primera dama. Que mucha gente critica el despacho de la primera dama, pero eso fue no un acuerdo, sino una recomendación de Naciones Unidas, una agencia de Naciones Unidas, para que las esposas de los presidentes se ocuparan de algunas iniciativas ya de manera formal. Con una oficina, pues la primera dama le cae por vía de consecuencia, por ser la esposa del presidente de la República, pero si no tenía una oficina formal, y se crea el despacho de la primera dama, que existe en muchísimos países. Algunos no crearon la estructura, pero otros sí la han creado. Entonces ella se pareció mucho a doña René Clan de Guzmán, la esposa de don Antonio Guzmán, que hace labores sociales. En el caso de doña René, don Antonio creó el CONANI, que no hay que explicar lo que es el CONANI, porque todo el mundo sabe que es para la atención de la niñez. Y don Antonio le encargó a ella. Entonces, doña Cela tenía
esa personalidad de estar como secretaria o asistente de su esposo. Doña Rosa, muy tranquila, se dedicó también a esas labores sociales. Y ya en términos ruidosos, una primera dama con mucho ruido, con mucho, no ruido, no, con otro perfil, porque acabo de decir que cada persona tiene su perfil. La doctora Margarita Cedeño de Fernández eh, tuvo como primera dama su perfil y tiene como persona su perfil. Ella era más mediática, más, más activa. Luego sacó la factura. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Por la factura política, vicepresidente, y ahora está aspirando a la presidencia, a la candidatura del PLD. Todo eso es derivación de su activismo como primera dama. Como dicen en México, no nos hagamos los tarugos. Pero lo que queremos destacar es la personalidad de doña Rosa Gómez de Mejía. Muy, muy apreciada, muy querida por la sociedad dominicana. De eso que no quepa ninguna duda. El presidente Mejía, como es, dime, Leandro, como es activa, como es lógico, está en el día de hoy bastante abatida. Anoche se le vio muy abatido cuando salía de la clínica Abreu, a donde fue llevada doña Rosa, pero según el doctor José Joaquín Cuello, cuando llegó ya no había nada que hacer. Un equipo médico trató de reanimarla, pero el infarto fue fulminante. Dime a ver, Leandro. Y qué extraño que un infarto sea fulminante a una señora ya de 82 años como era doña Rosa. Pero esas son las cosas de la vida, son ciclos cumplidos. Y era una mujer bastante, públicamente, bastante serena, pero muy activa en términos, la conocieron, dicen que era una mujer bastante activa. Sí, Porque, enérgica, bien. y es lamentable, porque doña Rosa se dio a conocer, obviamente, mujer de un expresidente, pero fue siempre una persona muy modesta y sin estridencia, sin, sin vanagloria. Vivió con sencillez siendo la dama que era. Sin bulla, sin bulla. Nada de bulla, ¿eh? Y, Un ciclo, un ciclo biológico, claro, con bulla ahí. no queda de otra desde aquí a sus hijos, a sus 3 hijos y ya a sus nietos grandes y al expresidente Hipólito Mejía eh, bueno, nuestra solidaridad y desearle, digamos, que deseo que vaya en paz, porque lamentablemente no hay de otra. Los vínculos de ellos fueron muy cercanos también de Hipólito, siempre hacía referencia a Doña Rosa. Y tantos años juntos, es una proeza. Además, un ejemplo de familia. Sí, sí. Las honras fúnebres serán a partir de las 2 de la tarde. Serán expuestos en la funeraria de Jardín Memorial. Eso ya en la Jacobo Magluta. El propio Hipólito lo informó a través de las redes sociales, donde también aprovechó para dar las gracias a todos aquellos que son miles, somos miles quienes le hemos expresado
al querido, el caso mío, querido amigo Hipólito, la condolencia por la muerte de su esposo. Yo lo digo bien, bien alto. Amigo de Hipólito, Hipólito me distingue a mí donde quiera que me encuentre. Ya. Nelson, ¿y cómo está Oviedo? Hay equipo de bueno. Siempre me dice así. Nelson, y cuando quiere echarme una vaina, estoy al lado de alguien, me dice, no crean en esto de Juancho, que yo soy de Juancha. Sí. No crean mucho en esto que son de Juancho. Hipólito me O sea, distingue mucho. Hipólito tiene una característica muy especial. Un hombre de estilo muy atípico, pero conoce a todo el mundo por su nombre. Sí. Y conoce este país a everybody. A ti, Trimundati, conoce Hipólito. No diga que de boca, que por lado, hasta por los apodos. No. Una persona bien. Sí. Un hombre bien humano, un político bien humano. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con su forma política, ni con No, yo su forma tampoco. de actuar. No, no la No, yo tampoco. comparto. Ahora, en términos personales, no se trata de eso. Sí. No, forma de gobernar tampoco, pero en lo personal, Y una déjame decirte, estimación. que la única vez que yo me he sentado en el palacio con un presidente fue con Hipólito. Me he sentado un poco muchísimo. Y Digo, yo estoy diciendo porque fue mi experiencia. Y ahí sí, lo sí. conocí un poco, fue un almuerzo a una institución en la que yo estaba y él brindó un almuerzo a un órgano y yo me correspondió compartir con él ese almuerzo. Y fue un tipo exquisito, Hipólito. Ahí fue que me di cuenta de la capacidad de Hipólito de conocer a la gente. No, así, así, Sí. así. A todo el mundo A todo el mundo lo conoce. oye, cuando Y se fueron presentando la gente, óyeme qué experiencia, más. Cuando se fueron presentando, él a todo el mundo lo relacionó con alguien allá en la zona de Nación. así, Ah, pues tú eres sobrino de fulano, o vecino de fulano, o hijo, o tú eres nieto de fulano. Digo, ¿por qué hombre es este? sí. Estaba hablando de una gente en San Juan y otro en La Vega y otro en Neiva, Así otro era en Balaguer Higüey. también. Digo, ¿cómo por este hombre? Yo dije, wow, por este hombre, es verdad. Así era Balaguer también. Danilo tiene esa particularidad Sí. Danilo tiene esa particularidad, claro que sí. de conocer a la gente Lo por su conoce, nombre. porque una vida entera cultivando ese vínculo. Sí. Lionel no tanto, porque No, es él que en eso, Lionel es de otro tipo. eso de conocer a la gente por nombre, muy, no descuidado, sino su estilo, Ese no es su estilo. no. Por eso lo resolvió con profesor a todo el mundo. A todo el mundo. Profesor, ya se acabó el mismo. Ahí encontró un recurso para dejar bien a todo el mundo. Sí, pero él no se le olvida los nombres de los pensadores, ¿no? Ah, no, no, Eso lo tiene el fresquecito. Los ahí no. antiguos, los Los contemporáneos y los antiguos, modernos. los antiguos, los medianos, de los renacimientos y los modernos. Todos. Pero no porque le dijeron, ¿no? Que ha leído sus libros. Sí, esa es la diferencia. Tú has ido a la biblioteca Juan Bosch, Allá en... en Foucault. Sí, ¿Tú has ido, eh? claro. ¿Cuántos pisos son? Eso es inmenso. 5 Eso, pisos. eso es para tú, es una barbaridad. 5 pisos. 5 pisos. Eso es inmenso. Pues bien, reiteramos el lamento por el fallecimiento de doña Rosa Mejía, Rosa O sea, Gómez de Gómez. Mejía. Rosa Gómez de Mejía. Doña Rosa, todo el mundo la conoce. Igual que con doña Sí, René, doña Cela. sí.
Así es. Vamos a la pausa. Sí, Vamos a la pausa y venimos ahora a continuar con otros temas de la agenda de hoy. claro. Y estamos de regreso a su espacio de geopolítica en este día, que es martes ya es 22 de enero del 2000, De enero. de marzo del 2022. 22. Baila. Qué Tú estás bien. lejos. Sí, Tú estás lejos. sí. 22 del 2022. Ahí hay entonces cuatro patitos. 8 patitos. 4 partidos, como decía Sí. Félix Félix Acosta Costa no, pero Núñez. ahí es Los difícil de clásicos, batear. Sí. los Ahí es clásicos difícil de 3 batear. patitos. Los 3 patitos. Los clásicos 3 patitos de la pizarra. 2 bolas, 2 strikes y 2 outs. Sí. Y a veces el juego estaba empatado en el segundo inning a 2 carreras. Sí. Era todo Todo patito. todo patito. Pues bien. Dime de Rusia y Ucrania. Bueno, eso viene dando un giro bastante sostenido. En el día de ayer hubo algunos acontecimientos un poco más fuertes y pude ver dos cosas. Primero, un escrito de un ex militar de los Estados Unidos con relación a la guerra, dando una interpretación. Me pareció interesante. Y segundo, que ¿Dónde ya se estaba habla, él? no recuerdo dónde fue que lo vi, y Digo, recuerdo, él estaba analizando con una computadora de Washington. no, analizando primero el estilo de Rusia frente a lo que son las poblaciones civiles históricas, cómo ha sido, y su forma también de entrar en la ciudad. Pero lo más importante es que el presidente Volodymyr Zelensky dijo ayer que para aceptarían un ultimato nada más, todos muertos, porque ya se le ha pedido un ultimato de parte de Rusia al presidente Zelensky, y él ha respondido con esa bravuconería. Eso podría generar mayores conflictos. Es decir, Rusia parece que piensa utilizar de verdad ya la artillería pesada en el país, si no hay digamos, podría ser casi una rendición de parte del gobierno de Zelensky. Sí, No, una entonces, rendición. Hay que esa, completa. sí, esto entonces pues, da un giro interesante, porque estamos hablando de un lenguaje no conocido en el intercambio de la guerra. Mientras estamos negociando por un lado en la zona de Turquía con algunos avances, se pone más cruenta un poco la guerra. Y eso es natural. Cuando la guerra está más cruenta, siempre se acerca el final, porque Sí. no se negocia en condiciones de alto al fuego. No, se negocia con la artillería en con, la, funcionamiento. con la artillería en funcionamiento en el momento más álgido para negociar en mejores condiciones. Vi esa postura del presidente Zelensky. Hay que entenderlo. Te voy a Claro. decir por qué hay que entenderlo. Desde el punto de vista militar, el presidente, que es el comandante en jefe, no puede dar una denotación de debilidad, Claro. porque de inmediato los generales se caen y las tropas se rinden. Entonces, es una posición correcta en la guerra. Si el presidente, bueno, estamos evaluando el ultimátum que nos dio
el enemigo, ese ya en lenguaje militar significa que estamos bajando los fusiles. Y no lo va a hacer. Eso por un lado. Ahora, la otra parte insensata que se pudiera ver es que él está dando una demostración de valentía porque aún sigue contando con la OTAN. Yeah. Mañana miércoles llega a la frontera con Ucrania, la frontera de esa parte, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Se va a reunir ahí con aliados en Polonia. De la OTAN. Aliados de la OTAN en Polonia. Sí. ¿Qué parte de la OTAN? Yo me imagino que el alto mando ucraniano todavía abriga la esperanza de que la OTAN se involucre de manera directa. Y desde aquí, desde un pobre mortal sin mucho conocimiento de estas cosas tan intrincadas, les decimos al presidente Zelensky y al alto mando que se bajen de esa nube. Claro que eso no va a ocurrir. Ha sido ya reiterativo desde Eso todos no los va, órganos de decisión de la OTAN que no va a eso no va a intervenir. ocurrir. Eso no va a ocurrir porque significaría la internacionalización del conflicto. Sí. Y una guerra se sabe cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina. Y una internacionalización del conflicto a escala europea, que ya sería de una dimensión prácticamente mundial, significaría el descalabro de este planeta. Y por muy responsables que sean los europeos, que lo son, y por muy irresponsable que lo sea, que lo es el presidente de los Estados Unidos, eso no va a ocurrir. Sí, porque mira, esa visita de Biden ya estuvo recientemente digamos, el canciller y fue la vicepresidenta, aparte de Europa, ahora va el presidente. Es una especie de provocación. Bueno, el canciller estuvo en Ucrania. En Ucrania, en Kiev estuvo. Acompañando al primer ministro polaco. Sí, estuvo en Kiev. Sí. Sí. Yo también pensaría que pudiera ser un nivel de provocación a los países que reciban al presidente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que Rusia pudiera tomar algunas represalias y así entraría en acción un país de la OTAN. Porque Rusia ha amenazado en otro momento tanto a Finlandia, a Suecia y a los propios países que están alrededor del mar Báltico, como lo es el caso de Polonia y 4 países que son de la OTAN, que eran de la antigua URSS, de que se abstengan de colaborar con Occidente y los países de la OTAN, y si ellos lo hacen, a pesar de la advertencia, podría generar un conflicto que pudiera tener otra escala, y nadie quisiera eso en el mundo. Yo no quisiera ellos están colaborando. Están colaborando porque les han enviado armas a los ucranianos a través de Polonia. Los bálticos real, que son Estonia, Letonia y Lituania, no se han involucrado todavía de manera directa, ni siquiera como trampolín para el trasiego de armas. Eso ha ocurrido a través de Polonia. Sí, porque esos bálticos están mucho más cerca de Rusia. Sí, claro. Mucho más cerca. No. Claro, Polonia está más al oeste de Rusia. Polonia está más cerca de Rusia. Pero más cerca de Europa. Más cerca claro. más cerca de Europa. Claro. Bueno, de esa parte de Europa, claro. Yo me refiero más cerca de esta parte de Europa, de la zona OTAN. Porque Polonia es el primero, después de Ucrania, que está de este lado.
Claro, los bálticos están del otro lado de Polonia. Del otro lado, más allá, casi, en fila con Rusia. Sí. Eso no se han involucrado todavía, de manera más directa. Creo que también creo que va A Bruselas, a Bruselas, donde está la sede, de la OTAN. donde está la presidencia de la Secretaría General de la OTAN, que lo dirige un civil, el secretario general es un civil, y el comandante militar es un general de los Estados Unidos. Eso es en Bélgica, ¿no? Eso es Bélgica, sí. Eso es Bélgica. El Parlamento Europeo está en Estrasburgo y la presidencia está en Bélgica y la Secretaría General de la OTAN también. Creo que el presidente Biden va para Bélgica también. No recuerdo si vi ese dato, pero sí. Sí, va para seguro. Bélgica. Está confirmado que va para Bélgica. Ah, bueno, va para Bélgica. Sí, va para Bruselas, la capital belga. Es un periplo natural, hay que entenderlo de forma natural. En medio de este conflicto. Son sus aliados. Son sus aliados. Ahora, lo prudente hubiese sido no hacer ese recorrido. Eso es lo prudente. ¿No te imaginas cómo está de contaminado el espacio aéreo en este momento? Tú le vas a pedir prudencia a un incapaz como yo no sé, yo pienso que es una provocación, porque en medio de este conflicto, como está el tráfico aéreo ahora mismo descontaminado en términos de cómo ha estado por ahí. Es decir, no, ahí no hay problema. No hay problema, olvídate. No, ahí no hay problema porque Rusia no está tirando misiles para Europa. No. Rusia está bombardeando objetivos muy específicos, como el centro comercial en Kiev, que fue prácticamente demolido la madrugada del domingo para el lunes, la Fuerza Aérea Rusa. Y creen como que los rusos son idiotas. Ahí murieron 8 personas en ese centro comercial. Todos vestidos de militar. Ahí no murió un civil. Entonces, Ucrania alega que eso fue un centro comercial, que estaba en operación, que había gente a esa hora, y el alto mando ruso le dice es mentira. Nuestra inteligencia dice que ahí había municiones y era un objetivo militar. Sí. Y la demostración está, la evidencia más palpable es que no hubo un solo civil muerto, sino 8 personas vestidas de militares. Por consiguiente, era un centro, como debe ser toda Ucrania, porque tampoco vamos a pensar que los ucranianos no tienen razón. No, toda Ucrania debe ser en este momento, porque si aquí en la República Dominicana, si fuese así, cada casa de nosotros sería un cuartel. Claro. Yo lo entiendo. Claro. Cada ucraniano debe ser un soldado para la defensa de su territorio, porque nosotros lo haríamos también. Claro. Pedirle que no lo sea. Tú y yo no estuviéramos hablando tontería aquí ahora mismo. No. Que tuviéramos vestido militar o ya lo hubiéramos matado. Anduviéramos por ahí con un defendiendo fusil. la soberanía. Claro. Sí. Sin lugar a dudas. Lo que lo entiende todo el mundo. Lo que están haciendo los ucranianos es lo correcto. Defender la integridad de su territorio. Ahora, decir que esto es un centro comercial donde no había ninguna actividad militar es una mentira. Mira, el estratega norteamericano dice que Rusia solo ha fallado en la propaganda de poner de manifiesto las verdaderas acciones de ellos. Que ellos, justamente, dice el norteamericano,
se han cuidado de bombardear zonas civiles realmente, y que son previas las inclusiones en lugares claramente verificados antes de bombardear, para evitar que mueran civiles inocentes. Para evitar en lo posible el Sí, daño sí, colateral. así Eso es. eso es imposible. Pero cuando hay esa previsión, los daños son menores. Los daños estructurales, eso es otra cosa, porque la intención es causar el mayor daño posible a lo estructural sin afectar la vida humana. Eso de la propaganda, tú y yo sabemos bien de eso, Sí. y sabemos lo difícil que es Bastante, sobre todo cuando ya hacer, hay años de control sobre eso. pero hacer, no, pero yo me refiero ya internamente. La propaganda en Rusia es más, tiene otra, Sí, claro. hay otra filosofía, hay Sobre todo otra, por la otra, globalización de las cosas. Sí, otra estructuración. sí, Ahora, escúchame, Leandro, ahora, es hasta ingenuo pensar que por muy efectiva que sea la propaganda rusa, va a poder ni siquiera compararse con la bestialidad de la mentira que vierten los medios occidentales. Es una campaña sistemática sí, de distorsión y de retorcimiento de la verdad y del fijamiento, de la fijación de una verdad, que es la verdad occidental, que apabulla la, la propaganda rusa. Entonces, mira lo fácil que es competir, que es contrarrestar la versión rusa. Los medios fundamentales rusos no se sintonizan en Europa, fueron bloqueados por las democracias europeas. sí, Vaya forma de ser demócrata, ¿verdad? sí, sí, muy demócrata. No, yo ahora te apago el micrófono y habla, Leandro. ¿Y quién Sí, te va a oír? sí, y sobre todo a RT, que ha sido una de la, de la agencia rusa de comunicación que ha tenido un gran impacto en los últimos años, que habla en el idioma de nosotros, en español. Sí, Sin tiene una buena, versiones, diferentes sí, versiones. sí, claro, diferentes versiones, incluso pensando en América y en la propia España, sí, hay una versión muy activa en español y para Sí, en otros idiomas. Es decir, sí. ha venido de gran impacto para poner de relieve muchísimas cosas que la propaganda trata de cambiar los papeles, como ha sido siempre. Una de las grandes armas de la guerra es la propaganda. Entonces, los demócratas critican a los democráticos, para no decir que son demócratas los dos. Los democráticos criticamos la dictadura porque controlan la información. Eso es la verdad. La dictadura controla la información, dosifica la información con fines propagandísticos. Pero la democracia no dosifica la información, pero te bloquea la del contrario. ¿Dónde está la diferencia? Ninguna. No hay ninguna. La Y, diferencia es que y manipula la otra también. la diferencia está en que aquellos, los totalitarios, los comunistas, controlan la información por, por un asunto de estructura. Ese es su pensamiento. Y nosotros la controlamos de manera hipócrita. Supuestamente hay libertad de expresión, pero tú no tienes por dónde decirla. Entonces, El ¿dónde está la derecho nada más. diferencia? El tema tiene el derecho. Tienen el derecho, pero no tienen los medios, no Claro. tienen los mecanismos de cómo ejercer ese derecho. Sí. Pero estamos en presencia de una
caterva de hipócritas que le meten a los idiotas que otra cosa Pues cuando, se salvaron porque el mundo está lleno de idiotas. bueno, ¿qué fue lo que dijo Facundo Cabral sobre los idiotas? Es que son muchos. Y son tantos que eligen los presidentes. Sí. Vamos a la pausa y venimos ahora. Estamos en geopolítica ya en la recta final del espacio del día de hoy. Leandro, el tema de David Ortiz sigue ganando espacio. Ayer yo decía en un relajo que tengo, en el caso de David Ortiz, lo podemos establecer una relación a propósito de la guerra, ¿verdad? Se dice ya como una afirmación categórica que en la guerra la primera víctima es la verdad. Sí. Y lo vemos ahí, la mentira que difunde Rusia, las mentiras que difunde Ucrania, acompañado con Occidente. Y entonces ahí termina la confusión de que no se sabe dónde está la verdad. Por eso se dice, en la guerra la primera víctima es la verdad. En el caso de David Ortiz y el atentado que casi le cuesta la vida, y el abusador y todo lo demás, estamos en presencia de un escenario de mucha confusión. Y la verdad todavía está en el fondo. Está en el fondo del mar todavía la verdad. Mira, Cada versión abona hacia la confusión. Sí, eso que tú dices es tan cierto, que se puede ver a simple vista. Pero tú te fuiste a la historia y diste un pasaje muy, muy importante que dice la primera víctima de la verdad. Hay otro, este es un pasaje bíblico de la antigüedad que dice que al mentiroso nadie le cree, ni cuando dice la verdad. Ni cuando dice la verdad. Ni cuando dice la verdad. Y yo creo la versión de los investigadores de los Estados Unidos. Por la razón simple de que el comportamiento por ejemplo, de Jan Alain, en el ejercicio de sus funciones como procurador, fue de tapar cosas, de distorsionar, de quitar lo verdadero culpable de un hecho para ponérselo a otro, de imputarle cosas que no tenía y quitarle a quien la tenía, sí. Esa es una práctica normal para mí, de lo que fue el ejercicio del gobierno de Danilo Medina, no solamente en esa área, en muchísimas áreas. Nosotros vivimos una falsa. Y Jan Alain fue un experto en eso. Por eso creo, cualquier cosa que digan de manipulación de parte de Jan Alain, yo la creo. Por la razón simple. Uno tiene acostumbrado a eso. Y vimos muchísimos ejemplos. En el caso de Bre, en otro caso, y en otro caso. Verlo mentir vulgarmente y decir lo que todo el mundo sabe que no era. Pero estaba en el poder. Yo pregunto, así, una pregunta tonta, como decía don Rafael Herrera. ¿Qué beneficio hubiese tenido el gobierno y por vía de consecuencia el procurador de entonces, la procuraduría, la policía, la justicia, en atribuirle ese hecho a la persona que finalmente resultaron imputadas, que fueron los operativos en el lugar, unos delincuentes en Asua, que les daban seguimiento y manejaban la logística desde una celda en Asua. Yo me pregunto, ¿qué ganaba el gobierno con ocultar
a los verdaderos autores de ese hecho. Ay, yo no conecto, No, porque no conecto, no conecto un beneficio político con, pero y conste a esos que no estoy autores no, defendiendo. a esos autores no, Nelson, es que ellos no van a defender a esos actores, porque esos fueron los actores reales. Ahora, si tú buscas relatos puesto de manifiesto por la policía, de cómo uno contrató al otro y el otro contrató al otro, y puso Sí, en sí, mano, y ellos, fueron como 15 personas y resultaron claro, 12 imputados. fue una cadena, así. Y yo no me meto porque me contratan, pero yo lo que hago es contratar a otro. Y ese otro contrata al otro. Sí, una cadena altamente peligrosa, de un modo operandi bien difícil, pero bien orquestado, sí. Ese hecho yo lo compro como cierto en los actores materiales. Ahora bien, el móvil, sí, la actuación intelectual de ese crimen que se pretendía cometer sí tiene lógica, porque era voz populi en República Dominicana los vínculos de ese señor con gente del poder. Está bien, eso lo supimos, lo creímos y creo que era así. Creo que era así, porque no hay nada extraño de que esa personalidad de actuación opaca, de actuación delictiva, para no estar usando diplomacia, esos delincuentes Claro, buscan protección en las estructuras del poder. claro, es que no es posible Eh, actuar así en toda, en toda parte del, en sin toda la parte del protección mundo del es así. poder. En todo, claro que sí. En toda parte del mundo es así. Ahora, lo que no queda claro, no quedó claro entonces cuando se hablaba como especulación, ni queda claro ahora con la investigación del ex policía en Boston, la razón de por qué el abusador debía mandar a matar a David Ortiz. Bueno, ahí tú tienes sobradas razones. Dicen, Esa parte yo no quedé convencido. No. dicen que por una mujer. Y los delincuentes de ese calibre a veces matan más por una mujer que por un tumbe de dinero. Sí, porque ellos se Porque sienten como, super hombres. sí, como que el orgullo El machista ego, el ego, claro. herido, Lo tiene al más alto nivel. bueno, pero ¿cuántas personas mandó a matar el Figueroa Agosto aquí por mujeres? Varias personas Y, por mujeres. y parecía un chiste, y era Él verdad. tenía como, él tenía como 100 mujeres. O sea que tenía tres cuartas partes del año cada día ocupado por una mujer diferente, pero él mandó a matar por otra mujer. O sea que no hay nada extraño. Y también narcotraficantes en Colombia, en México, la mafia italiana. Eso no es nada extraño. Ahora, se comprobó, está fehacientemente comprobado de que el abusador mandó a matar a David Ortiz por una espalda. No, no. Eso nadie lo puede asegurar. Yo no, Eso, ahí, eso no hay ninguna evidencia, ni la policía, ni nadie ha dicho que que eso fuera el móvil. Porque además se habla de que David fue una víctima accidental. Es una eso fue, confusión. eso fue el relato que planteó la Procuraduría y la policía lo explicó de manera muy clara. Está bien, pero A la ¿con sazón, quién lo Andrew, confundieron? ¿Con quién lo confundieron? con otro que se llama José David, que coincidentemente el nombre, pero no era ese. José David es nombre, Uh -huh. pero no de corpulencia, ni de físico, ni de nada. No, no, pero eso no confundió nada. Ese fue, si tú buscas, si ves el video, le dio a quemarropa con todo ahí en la espalda. Sí, fue intencional a David Ortiz. Claro. O sea, ahí está, hay una nebulosa bien difícil de descifrar en este caso. Los delincuentes están, los imputados,
están cerrados acá en su versión. Los interrogatorios que les hicieron y que les han hecho, ellos están cerrados. Por eso digo yo que desde el principio la verdad estaba en el fondo del mar y aparentemente va a seguir en el fondo del mar. Bueno, sin embargo, yo pienso que hay algunas señales que quedan claras, sobre todo lo que dije en principio. Yo no dudo de que desde la Procuraduría de entonces se haya trabajado para manipular la versión, porque aquí se manipuló todo. Todo se manipuló. Sí. Sobre todo para mantener, fue el 2019, en momentos bastante álgidos en términos políticos en la República Dominicana, cuando se construían los procesos para políticos en el país. Bastante álgido. Sí. Sí, a ellos les convenía estar tranquilo, sin problema, manso. Todo era una orquestación hacia la apariencia, la apariencia Así de es. una situación que no existía en la República Dominicana. Y en ese momento había era en la época de la pretensión de la reelección incluso. Todos los Ya amagos. en ese momento ya no lo habíamos bajado del caballo. No, todavía. Todavía estaba en el caballo. ¿Qué me fue? Claro. Ortiz fue creo que fue en junio. Ya lo habíamos bajado del caballo. Ya. Vamos a ver, vamos a seguir con este tema porque no va a terminar por ahora. Así que gracias por su atención este día. Mañana nos vemos de nuevo.